Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir conectados con su programa Mi Mañana TV. A propósito del día de la obesidad, señores, nos encontramos con el doctor Carlos Bolívar. Es nutriólogo clínico obesólogo. Es muy importante este tema. Además, aquí en este programa siempre le damos mucha importancia a los temas de salud que usted tiene que estar muy pendiente. Bienvenido, doctor Carlos. Muchísimas gracias por tenerme. No, súper encantados de tenerlo por aquí. Como decía, un tema muy importante. Además, mucha gente desconoce que hay una rama de la medicina que se encarga de dar tratamiento especial a la obesidad. Cuéntenos un poco del alcance de esta especialidad. Sí, primeramente muchas gracias por la invitación. Claro. Inicialmente somos el médico, luego que se forma en medicina, hace su especialidad en nutrición clínica. Luego de hacer la especialidad en nutrición clínica, hace una maestría en obesidad y dietética. Actualmente en el país se cursa una sola en en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el INTEC. Ok, estaba yo también un poco confundida, según le comentaba fuera de cámaras, el Día Mundial de la Obesidad, pero también hay un día contra. Exacto, ese es más. Por la lucha en contra de la obesidad. ¿Cuál es la labor que están desarrollando normalmente los médicos para incentivar el cuidado al peso? Bueno, inicialmente tenemos lo que es la pandemia del COVID-19, pero claro, previo a ella teníamos la pandemia de la obesidad, independientemente de que no se visualizaba de esa forma. Entonces la obesidad, como bien lo indicas, los médicos estamos, la gran mayoría, entrenados para diagnosticarla, pero no todos para tratarla. Específicamente, tratar la obesidad es un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo un médico lo hace, sino un conjunto de personas promoviendo lo que es la salud desde el punto de vista dietético y desde el punto de vista psicosocial de ese individuo. Bien, por ejemplo, en este mes que estamos conmemorando este día tan importante, ¿cuáles son las diferentes actividades que se están realizando? Bueno, se están haciendo, en mi caso estoy realizando consultas, como consultas para el diagnóstico de obesidad. El diagnóstico de obesidad es súper simple, solamente se necesitaría un peso y un centímetro, porque no se necesitan herramientas muy sofisticadas para hacerlo. Y luego que se hace el diagnóstico, se puede hacer un tratamiento obviamente enfocado específicamente en el paciente. ¿Cuál sería la relación peso-altura para uno poder decir que una persona está obesa? Porque en este país precisamente que se utiliza mucho el término de que estás llenito, estás gordito, pero ¿cuándo sí podemos decir que una persona está en un estado de obesidad? Bien, inicialmente tenemos una herramienta denominada índice de masa corporal o IMC. Lo pueden buscar. Pueden utilizar lo que son sus aplicaciones en los teléfonos, hay muchísimas aplicaciones que pueden descargarla. ¿Qué pasa? El IMC tiene medidas estandarizadas. Toma el peso y la talla, específicamente el peso en kilos, y lo divide entre tu estatura en metros cuadrados. El resultado de ese cociente se busca en una tabla. Hay un rango. Hay un rango, exactamente. Las personas por encima de 30, de ese cociente de por encima de 30, esas personas entran en obesidad grado 1. Y así sucesivamente van escalando lo que es la obesidad, ciertos grados de obesidad hasta llegar a obesidad grado 3 o mórbida, que es por encima de 40. Sería el más alto. Exactamente. Ok, o sea que hasta el momento ninguna persona pasa de este rango. O sea, por encima de 40... Por encima de 40 o más de IMC, 40 o más. Entraría lo que es en obesidad mórbida. Entiendo. Entonces, ¿cuáles son actualmente esas? Porque como decía usted, estamos en una pandemia de obesidad. En muchos países donde la gente normalmente también, la vida se vuelve mucho más rápida, entonces tratan de recurrir a una alimentación quizás también más fácil, productos enlatados. Pero usted personalmente, ¿cuáles han sido los factores que han incentivado de que la obesidad aumente más? Bueno, eso que tú mencionas es un factor, pero la obesidad es una enfermedad multifactorial. O sea, implica no solamente del punto de vista social o socioeconómico de la persona, también influye lo que tú acabas de decir, que es la occidentalización de nuestro diario vivir. O sea, una vida muy ajetreada, un estrés, y también influye en políticas públicas. Específicamente las políticas, específicamente los crecimientos masivos de las ciudades sin espacio de esparcimiento para realizar actividad física. O sea, la actividad física es fundamental.
El único tratamiento a mediano y a largo plazo que promueve la pérdida de peso es la actividad física. Y si tú no tienes un sitio donde tú puedas practicar actividad física de forma rutinaria, va a haber problemas en cuanto a obesidad. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que escucho que dicen, pero aumento de peso hasta tomando agua? Estoy haciendo dietas y tengo todo un mes evitando ciertos alimentos y aún así no pasa nada. Aún así que tengo tantas semanas dejando tal cosa y sigo igual o incluso sigo aumentando. ¿Qué pasa con eso? Bien. ¿Es algo psicológico? Inicialmente la obesidad, como te dije, desde el punto de vista es multifactorial, pero claro. También en cuanto a la génesis o formación de obesidad hay varios factores. Se encuentran factores hormonales, factores que tienen que ver principalmente con hormonas tiroideas, y genéticos, pero esos factores genéticos y hormonales son menos del 5%. Menos del 5%. Sí, el otro 95-90% se debe a factores medioambientales. ¿Entre ellos? La mala alimentación, la ingesta de alimentos con un alto contenido calórico y poco contenido nutricional, sí. El sedentarismo, y entre otras cosas. Pero la que tiene que ver específicamente, vuelvo y repito, con la parte genética y la parte hormonal, solamente son menos de un 5%. Así que el problema no es el tiroides. Increíble, o sea, que normalmente incluso cuando sobre todo a las mujeres, cuando están un poquito con un peso elevado, donde recurren es a un endocrinólogo. Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir con más de este tema tan interesante. Qué bueno que siguen ahí. Para los que acaban de conectarse, hemos estado conversando en una amena entrevista con el doctor Carlos Bolívar. Es nutriólogo clínico, obesólogo también además, y hemos estado tratando sobre este tema de la obesidad. Señores, esos diferentes factores que inciden para que lamentablemente tengamos un peso quizás elevado. Pero además, ahora queremos conocer acerca de cuál es el abordaje que un médico de esta especialidad trata de tomar para tomar las mejores medidas que favorezcan al paciente. Bueno, en cuanto al abordaje, el abordaje, como hablamos en el segmento anterior, es un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Influyen directamente muchas especialidades médicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente, el paciente obeso casi nunca viene solamente con su problema de obesidad. Siempre acarrea algunas complicaciones sobreañadidas, como son hipertensión arterial, problemas de dislipidemia, que son los trastornos de colesterol, y también acarrea otros tipos de patología como asma bronquial y entre otras. Que también lo provoca la misma obesidad. Exactamente. La diabetes, ahora inclusive el término ha cambiado en los últimos años, y como está íntimamente ligada a la obesidad, le cambiaron el término recientemente, se llama diabesidad, porque está junto la diabetes con obesidad. O sea que está incorrecto decir diabetes. No, usted puede decir diabetes, pero se va a encontrar algunas personas en escenarios internacionales que te hablan de diabesidad, porque hay un vínculo tan grande entre una y otra que la obesidad acarrea diabetes. Entonces, contestando tu pregunta, el abordaje es multidisciplinario. Lo primero es que el médico diagnostica la enfermedad, vamos a suponer que es un paciente adulto, diagnostica el problema de obesidad y obviamente como nos formamos como médico, inicialmente hacemos la batería de análisis correspondiente para verificar si hay algún trastorno sobreañadido, ya sea esteatosis hepática, que es hígado graso, eso lo sabemos vía sonografía, y hacemos un sinnúmero de analíticas que tienen que ver con el paciente en sí. Una vez se diagnostica el problema biológico, hay que evaluar a ese paciente también desde el punto de vista psicosocial, su entorno. Entonces es muy importante, pero muy importante, referirlo a salud mental. Especialistas específicamente en lo que es la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque ese paciente, obviamente, vamos a suponer que un paciente que tenga 45 años, es un paciente que ya tiene más de 30 años con sus hábitos alimenticios. Entonces no podemos pretender que en 15 días vamos a cambiar hábitos de 30 años. Así mismo. Entonces es importante el abordaje con la salud mental porque eso nos va a ayudar a nosotros al apego dietético con ese paciente. Y además, doctor, que se entiende que la misma obesidad es una fuente para la depresión. Sí. Y la depresión lleva a la gente a comer más. Es decir, que están en un total ciclo. Y el bullying, que en estos tiempos
es mucho más presente. Pasa mucho en la población infantil, lo del bullying y lo de la presión psicosocial a ese individuo. Inclusive ellos utilizan medidas de defensa como utilizar ropa más ancha, ropas negras, que esa ropa negra casi no se aprecia que la persona es sobrepeso, y tienen medidas de defensa ya sean desde el punto de vista antisocial para combatir ese tipo de presión psicosocial. Sí, tienen como que una vía de se aíslan o se vuelven más rebeldes. Exactamente. Entonces el abordaje es un poquito más complicado cuando hablamos de niños. Sí, es totalmente diferente, vuelvo y te repito, es multidisciplinario, pero tenemos que verlo conjuntamente con el pediatra o la pediatra. Es sumamente importante, no solamente esos pacientes inicialmente se hacen lo que se llama sistema de percentiles de crecimiento y desarrollo. Lo que se hace es que se toma su peso y talla y a través de un software de computadora, o ya algunos tienen eso en la consulta, específicamente los pediatras, unos tallímetros, se sabe si el niño es grande para la edad, si es alto para la edad o si está obeso para la edad con el sistema de percentiles. Obviamente los niños por encima de percentil 98 95 son niños con obesidad infantil. Así que a dejarse de llevar de las abuelitas que siempre dicen por ahí, como decía el doctor, no, ese niño está papiado. Si está flaquito es que no está en salud. Si está gordito es porque el niño está en salud. Es incorrecto. Exactamente. Él está gordo y rojo y eso es sinónimo de salud. Lamentablemente no es así. No es así. Estamos viendo muchas enfermedades crónicas no transmisibles, dígase hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina en niños menos de 14 años. Es algo penoso. Se ven muy frecuentemente ese niño obeso, gordo, que tiene esa coloración negruzca en el cuello, que se llama acantosis nigricans, que es íntimamente relacionada con problemas de resistencia a la insulina y problemas de diabetes. Se está viendo muy frecuente en niños menores de 10 años y es debido a la mala alimentación. Sí, y lamentablemente cuando muchos quieren prestarle atención al problema es cuando están más grandecitos y ya lamentablemente tiene un daño. Porque cuando el niño está pequeño, o sea, casi ni la madre ni el mismo niño le da mente a eso porque es un niñito y no sabe en qué condición realmente está. Siguiendo esa misma línea, actualmente se realizaron a mediados de año las guías canadienses del control de obesidad y ellos hacen un hincapié en algo que tú acabas de mencionar, en atención primaria, o sea, en salud de atención primaria, pero ellos hacen su hincapié en captar esos pacientes antes de los de 18 años. Claro. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiar modelos de alimentación en esa población que en una población adulta. Cuando ya realmente las costumbres no se pueden romper. Así mismo. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Bolívar, por estas orientaciones.